El siguiente programa está realizado con contenido cultural y es apto para toda la audiencia. Hola, recibe la cordial bienvenida. Uno de los espacios bien espectaculares que tenemos es En Busca del Artista. Y cómo no, cada fin de semana presentando a ese gestor, a ese cultor, a ese investigador. Hoy con algo muy especial. Empieza Cacareando Cultura. Bienvenidos. En Cacareando Cultura, la sección es En Busca del Artista. Bueno, seguimos con el profesor Juan Carlos Conto. La verdad, vamos ya a entrar en contexto de su trabajo en la vida y sus investigaciones y lo que nos quiere dejar como ese legado, como un gran docente de, ya lo dijo el pastuso del departamento de acá, de este departamento muy importante como es Nariño, y su recorrer en varias universidades, en varios departamentos en Colombia. Profe, háblenos de su trabajo de vida, qué viene haciendo, qué está trabajando. Háblenos de toda su investigación. Bueno, le cuento. Yo soy un profesor. Eso es lo que yo sé hacer, lo que me gusta hacer y a lo que me he dedicado toda mi vida. Yo amo preparar clase y dictarla. Durante 30 o más años dicté clases en distintas universidades, como le comentaba. Y siempre preparé la clase y la escribí. Eso fue una cosa que me facilitó muchísimo, porque cuando terminé mi ciclo en las distintas universidades, resolví escribir mis memorias, mi libro, que es el que en este momento tengo para que queda algo, va a ser mi memoria, va a ser mi aporte. Entonces, una vez que me jubilé, me dediqué a clasificar mis clases y escogí aproximadamente unos 450 artistas que había trabajado, entre artistas, arquitectos y diseñadores, que había trabajado en todas mis cátedras. Y las clasifiqué y me di cuenta, por ejemplo, que había artistas que le había editado 40 o 50 clases, todas distintas, y entonces las saqué y de eso escribí una. Después hice la selección de los 10 artistas que para mí eran los más importantes y los 10 diseñadores en el mundo, a partir de un criterio. De esos 10 empecé a escoger la mejor obra, porque esta que tiene 24.000 obras como Picasso, le escogí una. Y de esa obra hice un análisis de cada obra, de cada artista, una obra en especial. Entonces hice 10 análisis a partir de un modelo y de un método. Entonces tengo un método y un modelo de apreciación artística para comprender a las 10 obras de los 10 artistas más importantes del mundo. Ese es el libro. Bueno, también en la investigación me imagino que usted habla sobre la parte empírica de los artistas, el empirismo, cómo empieza todo ese bosquejo, esa ideología. Háblenos sobre eso, cómo empieza el profesor Conto a investigar sobre el punto empírico del artista. A ver, tu pregunta es muy interesante y quiero contestártela con mi libro. Mi libro empieza, por ejemplo, haciendo una identificación. Empiezo trabajando lo que es un plato Piartal Tusa, esto es de la etnia Piartal Tusa, original, o sea, anterior a la cultura Quillacinga y Pasto. Entonces me meto a estudiar ese plato y empiezo a encontrar unas características de ese plato. Ahora haremos referencia concretamente a eso. Y entonces, analizando el plato, empiezo a encontrar que es un sistema de pensamiento
que en un momento determinado se ha objetualizado en ese plato y que ese plato forma parte de un ritual que pertenece a una etnia, y en ese ritual se evoca el mito de los orígenes de la etnia. Por lo tanto, está refiriéndose a la cultura propiamente dicho al cual pertenece. Entonces, si queremos desentrañar el pensamiento, que hoy se llama en arte concepto, si queremos desentrañar ese pensamiento de ese digamos, artesano que elaboró el plato, Piartal Tusa, que encontramos en una tumba, podemos entender cómo pensaban los Piartal Tusa y cuál era la preocupación fundamental que tenía la cultura en ese momento. Y como se refiere a unos platos ubicados antes, mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, podemos hablar propiamente dicho de lo que es la cultura pastú en sus orígenes, desentrañar ese pensamiento contenido en ese objeto. Ese es el objeto de mi capítulo primero. Bueno, en esta investigación también hablemos sobre en dónde se fue el profesor Juan Carlos para lograr todo este argumento que hoy nos plasma en este libro. A ver, ha sido un trabajo, yo he tenido que acudir a los mejores del mundo, estoy hablando de los mejores artistas del mundo, de acuerdo a mi criterio y a las preocupaciones que han tenido. Por ejemplo, me tocó estudiar el pensamiento contenido en la obra de un maestro como Kandinsky, el maestro de la Bauhaus alemana, que llega a trabajar a los elementales. Él llama el punto, la línea y el plano los elementos esenciales a partir de los cuales nace una propuesta estética. Esos son lo mínimo, el punto. Cómo a través de un punto colocado en un plano, ese adquiere plantea un diálogo contextual con el plano, y de ahí de esos diálogos sale unas fuerzas, unas energías, porque es el quien logra, por allá en el año, en 1900 finales y a principios del siglo, y es el quien logra hacer que una obra, entender la vitalidad de una obra, esto es, una obra como si tuviera vida propia, a través de las relaciones que se generan entre los elementos esenciales de la composición. Ese me sirvió de punto inicial de mi trabajo, por eso presento a Kandinsky como el comienzo, pero lo relaciono con los platos Piartal Tusa, que si bien nunca se conocieron, también tenían unos intereses y unos objetivos que coinciden sospechosamente. Pero tengo una sorpresa, le voy a dar a usted una novedad. En mi libro presento a uno de los artistas pastusos más importantes en toda la historia del arte. Y no solamente en la historia del arte, en toda la historia del Pasto. Presento al maestro pintor Agustín Agualongo. Analizo una obra, se llama La huida a Egipto, la comparo a través de este método y este modelo, comparándolo con los mejores artistas del mundo, y puedo afirmar que estamos en presencia de uno de los pintores más grandes que ha producido a la plástica nacional. Muy bien, profesor, gracias. La verdad, ese argumento, la verdad, nos deja
con esa sensación que las obras del artista hay que disfrutarlas, no hay que comprarlas o conseguirlas y colgarlas en una pared, sino de disfrutarlas, de gustarlas, sobre todo darle ese valor agregado que quiere entregarnos el artista en cada obra que nos expresa. Profesor, ya para despedirnos, bueno, algo sobre el libro que quiera anexar. Sí, yo quisiera hacer una referencia a un plato Piertaltusa Capulí. Piertaltusa, aprovechando que estamos aquí en el museo, donde hemos sido también recibidos por parte de los maestros Zambrano. Entonces quisiera referirme a ese plato en especial. Si bien es cierto que la cultura o la etnia Piertaltusa tiene ese patrón, porque esto es recurrente, persistente e insistente este patrón sistémico, esto no es una mariposa, porque la mariposa no tiene nada que ver con nuestra cultura ni con nuestra civilización. Veamos. La forma es un patrón, está presente en las piezas, pero este patrón se refiere a algo más importante. En el mito de los pastos está presente el Chispas y el Huangas, que eran dos caciques. El Chispas representaba a los Quillacingas y el Huanga a los pastos. Los pastos y los Quillacingas parece que tuvieron grandes dificultades, se enfrentaron. Y el espacio que la relación genera, que en algunos casos es un rombo, en otras oportunidades es un triángulo, me revela una relación. Los pastos y los Quillacingas estaban definiendo espacios territoriales. El Chispas sacrificó, mató al Huangas, porque parece que escogieron a los dos, o se escogieron en un sacrificio ritual, y el Chispas y el Huangas se enfrentaron para resolver esas diferencias territoriales o espaciales. El Chispas mató al Huangas, y desde ese día los seguidores del Chispas ven en un cerro la presencia del cacique. Y a su vez, los seguidores del Huangas vengaron al Chispas y sacrificaron. Y al sacrificar al Huangas, la presencia referenciada en otra montaña o en otro pico, que puede ser, por ejemplo, el Cumbal y el Azufral o el Galeras. Cada vez que vemos un triángulo que tiene o se asemeja a un cerro, está posiblemente evocando la presencia del Chispas y el Huangas en ese diálogo permanente y constante. Entonces tenemos hasta ahí que estamos en presencia de un símbolo. Un símbolo es un dato recurrente, insistente y persistente. Ese diálogo se da y se da y se vuelve a dar y se sigue dando y se repite. Y tenemos el sol de los pastos, que es la presencia regular del Chispas y el Huangas en su memoria ancestral. Eso nos está hablando del ritual y en ese ritual, por eso es el rito, se está la presencia del mito. El mito en el rito de resolver las diferencias territoriales entre pastos y Quillacingas, está el mito de los orígenes.
Eso sí tiene que ver con la cosmogonía o la cosmovisión de los pastos y de los quillacingas.